Hola a todos. No van a creer lo que sucedió durante el programa de Luciano Huck. En una noche que parecía ser solo una entrevista más con el rey Roberto Carlos, algo extraordinario ocurrió en vivo. Después de que Roberto comenzó a hablar sobre su fe en Jesús, Luciano Huck intentó minimizar el tema con una broma, pero lo que sucedió después dejó a todos en shock. En este video, les voy a mostrar todos los detalles de este momento increíble que cambió para siempre la historia de la TV brasileña. Verán cómo un momento de burla se transformó en un verdadero milagro en vivo. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ninguna historia tan impresionante como esta. Vamos a comenzar con esta historia increíble. Y déjame contarte algo increíble que sucedió en la televisión brasileña. Fue durante el programa de Luciano Huck, una noche que nadie podrá olvidar. Todo comenzó como un programa normal, con las luces brillantes del estudio, el público emocionado, y esa energía especial que siempre hay antes de que aparezca un invitado importante. El estudio estaba completamente lleno, las cámaras listas, y los técnicos haciendo los últimos ajustes. Luciano Huck, con su característico carisma, estaba especialmente animado esa noche. Se podía sentir que algo especial estaba por suceder. Y entonces, llegó el momento del anuncio del invitado especial, Roberto Carlos. Cuando Roberto Carlos entró al estudio, fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Vestía su característico traje azul, impecablemente elegante como siempre. Su presencia era majestuosa, con ese aire de serenidad que lo ha caracterizado durante toda su carrera. El público se puso de pie inmediatamente, aplaudiendo con una emoción genuina. Algunas personas incluso tenían lágrimas en los ojos. Después de todo, no es común ver a el rey en programas de televisión en vivo. La entrevista comenzó de manera muy amena. Luciano hacía preguntas sobre la carrera de Roberto, sus éxitos, sus momentos más memorables. El público estaba cautivado, escuchando cada palabra con atención. Roberto compartía anécdotas fascinantes sobre sus años de carrera, sobre cómo había compuesto algunas de sus canciones más famosas, y el público reaccionaba con risas y aplausos en los momentos precisos. Había una química especial en el ambiente. Roberto Carlos, con su voz suave y pausada, cautivaba a todos con sus historias. Algunas personas en el público tarareaban sus canciones cuando las mencionaba, creando un ambiente casi mágico. Los camarógrafos se movían con suavidad, capturando cada expresión, cada gesto, cada momento especial. Pero fue entonces cuando la entrevista tomó un giro inesperado. En medio de una respuesta sobre su inspiración musical, Roberto Carlos mencionó a Jesús. No lo hizo de manera forzada ni predicadora, sino con esa naturalidad que lo caracteriza. Habló sobre cómo su fe había sido fundamental en su vida y en su carrera, como el amor de Dios lo había guiado en cada paso. La reacción de Luciano Huck fue inmediata y notoria. Su sonrisa, que hasta ese momento había sido genuina y cálida, se volvió algo tensa. Intentó hacer una broma sobre cómo hablar de religión era algo pasado de moda, sugiriendo que el programa debería mantener un tono más ligero y entretenido. Algunas personas en el público rieron nerviosamente, mientras otras se removían incómodas en sus asientos. El contraste entre ambos personajes se hizo más evidente que nunca. Roberto Carlos mantenía su serenidad característica, con una pequeña sonrisa en los labios, mientras Luciano parecía cada vez más inquieto. El presentador intentaba constantemente desviar la conversación hacia temas más entretenidos, pero Roberto, con una dignidad admirable, mantenía su postura sin alterarse. Fue en ese momento cuando comenzaron a suceder cosas verdaderamente inexplicables. Primero fueron las luces del estudio. Comenzaron a parpadear de una manera que no parecía un simple fallo técnico. Era como si tuvieran vida propia, creando un patrón que nadie podía explicar. Los técnicos de iluminación corrían de un lado a otro, revisando conexiones y paneles de control, pero no encontraban ninguna explicación lógica. Luego vino el frío. Un frío repentino e inexplicable que se extendió por todo el estudio. Era algo completamente fuera de lo normal, considerando que el estudio siempre mantiene una temperatura controlada por el aire acondicionado. La gente en el público comenzó a frotarse los brazos, algunos incluso podían ver su propio aliento en el aire, algo imposible en un estudio de televisión cerrado. Luciano Huck intentaba mantener el control de la situación, pero era evidente que estaba perdiendo la compostura.
Su frente brillaba por el sudor, a pesar del frío, y constantemente se tocaba el auricular en su oído, probablemente recibiendo instrucciones desesperadas de los productores. Sus intentos de bromear sobre la situación sonaban cada vez más forzados. El momento más impactante estaba por llegar. El enorme telón del estudio, que hasta ese momento mostraba el logo del programa, comenzó a comportarse de manera extraña. La imagen se distorsionaba, pero no de la manera habitual cuando hay problemas técnicos. Era como si una luz dorada emanara desde dentro de la pantalla, una luz que parecía tener su propia vida y energía. Los técnicos estaban completamente desconcertados. Los directores gritaban instrucciones por los auriculares, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Las cámaras captaban todo, transmitiendo en vivo a millones de hogares brasileños un momento que desafiaba toda explicación lógica. Y entonces, en medio de todo este caos controlado, sucedió lo más increíble. Una paloma blanca, resplandeciente, apareció volando en el estudio. No era una paloma común, su presencia tenía algo especial, casi sobrenatural. Voló en círculo sobre el escenario, creando un momento de absoluto asombro en todos los presentes. El público estaba completamente en shock. Algunos se habían puesto de pie, otros grababan con sus teléfonos, y otros simplemente observaban con la boca abierta. Los camarógrafos no sabían hacia dónde apuntar sus cámaras, si hacia la paloma, hacia el telón con su luz misteriosa, o hacia las expresiones de asombro de Luciano Huck y Roberto Carlos. La reacción de ambos protagonistas no podía ser más diferente. Luciano Huck estaba visiblemente alterado, mirando en todas direcciones, buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía sus tarjetas de apuntes, y su voz, usualmente firme y segura, temblaba al intentar mantener el control del programa. Roberto Carlos, por otro lado, mantenía una calma absoluta. Su expresión era de paz total, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. En un momento, miró directamente a Luciano y, con una voz tranquila y clara, dijo: «No te preocupes, Luciano. Dios está aquí con nosotros». Estas palabras, dichas con tanta serenidad en medio del caos, crearon un momento de silencio absoluto en el estudio. Los productores del programa estaban en pánico. Se podían escuchar voces alteradas a través de los auriculares, dando instrucciones contradictorias, tratando desesperadamente de retomar el control de la situación. Pero era evidente que lo que estaba sucediendo iba más allá de cualquier guión o planificación. La paloma finalmente se posó en el respaldo de la silla donde estaba sentado Roberto Carlos, algo que pareció completamente natural y a la vez absolutamente extraordinario. El cantante levantó suavemente su mano y la paloma permitió que la acariciara, como si se conocieran de toda la vida. La imagen era tan poderosa que algunas personas en el público comenzaron a llorar. Poco a poco, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear, el frío misterioso se disipó, y el telón volvió a su estado normal. La paloma desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando a todos con una sensación de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. El programa terminó de una manera muy diferente a como había comenzado. Luciano Huck, visiblemente afectado por lo sucedido, apenas podía articular las palabras de despedida. Roberto Carlos se despidió con su característica humildad, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Roberto Carlos se despidió con su característica humildad, como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero todos los presentes sabían que habían sido testigos de algo inexplicable. En los días siguientes, el episodio se convirtió en tema de conversación en todo Brasil. Los videos del momento se volvieron virales en las redes sociales, y surgieron todo tipo de teorías y explicaciones. Pero para aquellos que estuvieron presentes en el estudio esa noche, no había necesidad de explicaciones. Habían presenciado algo que iba más allá de la lógica y la razón, un momento donde lo divino se había manifestado en medio de un programa de entretenimiento. El incidente cambió para siempre la manera en que la gente veía tanto a Roberto Carlos como a Luciano Huck. Mientras que Roberto confirmó su imagen de hombre de fe inquebrantable, Luciano mostró un lado más humano y vulnerable. El evento se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, lo extraordinario puede manifestarse, y de que la fe, cuando es genuina, tiene el poder de transformar cualquier situación. Hasta el día de hoy,
cuando alguien menciona ese programa, los que estuvieron presentes sienten un escalofrío recorrer su espalda. Fue más que un simple momento de televisión, fue un encuentro con lo divino, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con simple lógica o razón. Y Roberto Carlos, con su serenidad característica, había sido el catalizador de uno de los momentos más extraordinarios en la historia de la televisión brasileña. Justo cuando pensábamos que ya habíamos visto lo más impresionante de aquella noche, algo aún más extraordinario estaba por suceder en el estudio. La paloma blanca, que había aparecido de manera misteriosa, se mantuvo suspendida en el aire por unos momentos sobre Roberto Carlos, creando una imagen que parecía sacada de una pintura religiosa. En ese instante sagrado, el ave descendió con una gracia inexplicable y se posó suavemente sobre el micrófono que Roberto sostenía. El silencio que invadió el estudio era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luciano Huck, intentando mantener algo de su característico estilo desenfadado, pasó nerviosamente la mano por su rostro y sugirió que todo aquello debía ser una coincidencia. Pero la respuesta de Roberto Carlos fue contundente y profunda: Dios no trabaja con coincidencias. Esas palabras resonaron en el estudio como si tuvieran vida propia. El ambiente comenzó a transformarse de una manera inexplicable. El público, que momentos antes estaba dividido entre el escepticismo y la fe, ahora experimentaba algo único. Una sensación de calor inexplicable comenzó a invadir los corazones de los presentes. Las personas empezaron a sentir algo que no podían explicar con palabras. Pero el momento verdaderamente impactante ocurrió cuando un señor mayor, que estaba sentado en las primeras filas, se levantó de repente. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa por la emoción, reveló algo asombroso. Había llegado al programa en silla de ruedas, después de años sin poder caminar, y ahora, inexplicablemente, podía hacerlo. Los presentes observaron atónitos cómo aquel hombre daba sus primeros pasos. Cada movimiento era un testimonio viviente de algo sobrenatural. Cuando la realidad de su sanación lo golpeó, cayó de rodillas, sollozando de gratitud. El estudio se convirtió en un mar de emociones, lágrimas, aplausos, oraciones espontáneas se mezclaban en un momento de pura trascendencia. Luciano Huck, el siempre carismático y controlado presentador, estaba visiblemente conmovido. Su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba presenciando. Sus intentos de mantener la compostura profesional se desvanecían con cada segundo que pasaba. El cambio más profundo estaba ocurriendo en el interior del presentador. Sus barreras de escepticismo comenzaron a caer una a una. Con voz entrecortada, comenzó a compartir algo profundamente personal, su largo camino de duda sobre la fe, su escepticismo arraigado. Y como en ese momento estaba experimentando algo que desafiaba todo lo que creía saber. En un gesto que nadie esperaba, especialmente en un programa en vivo, Luciano Huck se quebró emocionalmente. Sus palabras, entrecortadas por la emoción, revelaban una transformación interior. Durante toda mi vida, fui un hombre escéptico, pero ahora, siento algo dentro de mí que está cambiando todo. El estudio, que normalmente era un espacio de entretenimiento y risas, se había transformado en un lugar sagrado. Las personas en la audiencia comenzaron a experimentar sus propios momentos de conexión espiritual. Algunos se abrazaban con desconocidos, otros oraban en voz alta, y muchos simplemente lloraban en silencio, sobrecogidos por la presencia de algo mayor que ellos mismos. El momento culminante llegó cuando Luciano, en un acto de vulnerabilidad raramente visto en la televisión brasileña, cubrió su rostro con las manos y susurró una oración. Era la primera vez que el público veía al carismático presentador en un estado tan vulnerable y auténtico. Roberto Carlos, manteniendo su serenidad característica, sostenía su libro de salmos mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Luciano. Sus palabras, él siempre estuvo aquí, por ti, llevaban el peso de una verdad que trascendía el momento. La paloma blanca, que había sido testigo silencioso de toda esta transformación, levantó el vuelo una última vez, circulando el estudio antes de desaparecer entre las luces del escenario. Era como si su misión hubiera sido cumplida. Lo que comenzó como una simple entrevista se había convertido en un momento de transformación colectiva. El programa, transmitido en vivo a millones de hogares brasileños, se había convertido en testigo de algo que iba más allá del entretenimiento. Era un testimonio de fe,
amor y transformación espiritual. Los técnicos, los camarógrafos, los productores, todos habían abandonado sus roles profesionales y se habían convertido en testigos de algo extraordinario. Las cámaras seguían rodando, capturando cada momento de este acontecimiento histórico, pero nadie estaba pensando en ratings o en el guión del programa. El estudio entero estaba en un estado de éxtasis espiritual. Las lágrimas fluían libremente, las oraciones se elevaban espontáneamente, y una paz inexplicable había descendido sobre todos los presentes. Era como si una ventana al cielo se hubiera abierto en medio de un estudio de televisión. Ese día marcó un antes y un después en la televisión brasileña. Pero más que eso, marcó un cambio profundo en la vida de todos los presentes, especialmente en la de Luciano Huck. El presentador que comenzó el programa como un escéptico había experimentado una transformación que cambiaría el curso de su vida para siempre. La historia de lo que sucedió en ese estudio se convertiría en un testimonio de cómo lo divino puede manifestarse en los lugares más inesperados, y de cómo la fe puede transformar incluso a los corazones más escépticos. Era un recordatorio de que algunos momentos en la vida trascienden nuestra comprensión normal y nos conectan con algo mucho más grande que nosotros mismos. El programa terminó de una manera que nadie podría haber anticipado, pero que todos los presentes sintieron que era perfectamente apropiada, en un silencio reverente, lleno de gratitud y asombro por haber sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. El aplauso que surgió de la audiencia no era el típico aplauso programado de un show de televisión. Era algo más profundo, más visceral, como si cada palmada llevara el peso de un reconocimiento sagrado. Era el sonido de corazones conmovidos expresándose de la única manera que podían en ese momento. Mientras Luciano permanecía de rodillas, su rostro reflejaba una lucha interior que las cámaras captaban en detalle. Sus ojos, normalmente brillantes de carisma televisivo, ahora brillaban con lágrimas contenidas. Las gotas de sudor en su frente revelaban la intensidad de lo que estaba experimentando internamente. Sus manos, que siempre gesticulaban con confianza, ahora temblaban ligeramente. Las redes sociales explotaban. Millones de mensajes inundaban Twitter, Instagram y Facebook. La transmisión en vivo se había convertido en un fenómeno viral instantáneo. Los hashtags se multiplicaban: #milagro en vivo, #Luciano conversión, #Roberto Carlos Milagro. La gente compartía fragmentos del video, capturando el momento exacto en que la pomba apareció, el instante en que el hombre se levantó de su silla de ruedas, el momento en que Luciano cayó de rodillas. En la sala de control, los productores estaban paralizados. Sus auriculares zumbaban con instrucciones contradictorias. Algunos querían cortar la transmisión, otros insistían en continuar. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento. Uno de los camarógrafos, un hombre robusto que había trabajado en televisión durante más de 2 décadas, comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus manos, expertas en mantener la cámara estable en cualquier situación, ahora temblaban. La cámara que sostenía captó un ángulo imperfecto pero profundamente humano de la escena. El equipo técnico, acostumbrado a mantener una distancia profesional, comenzó a experimentar algo que trascendía su entrenamiento. Las personas que normalmente se mantenían invisibles detrás de las cámaras empezaron a emerger, movidas por una fuerza invisible pero poderosa. Un operador de sonido se quitó los auriculares y se unió a la oración silenciosa. Una maquilladora en la esquina del set cayó de rodillas, llorando suavemente. La transformación de Luciano Huck era palpable. Sus palabras entrecortadas, esto no estaba en el guión, llevaban el peso de una realización profunda. Era la confesión de un hombre que había vivido su vida siguiendo guiones cuidadosamente elaborados, enfrentándose repentinamente a algo que ningún guionista podría haber escrito. El público en el estudio experimentaba su propia transformación colectiva. Una señora mayor en la tercera fila comenzó a cantar suavemente un himno, su voz temblorosa pero llena de emoción. Otros se unieron gradualmente, creando una melodía espontánea que llenó el espacio. Personas que habían llegado como extraños se abrazaban, compartiendo un momento de conexión espiritual que trascendía las barreras sociales. Roberto Carlos, en medio de todo esto, mantenía una serenidad que parecía fuera de este mundo. Su presencia era como un ancla en medio de la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. Cuando habló sobre cómo Dios no necesitaba escenarios ni guiones, sus palabras resonaron con una verdad que trascendía la comprensión humana.
La Poma Blanca, posada sobre una de las luces del estudio, parecía observar la escena con una sabiduría antigua. Su presencia era un recordatorio silencioso de que lo sagrado puede manifestarse en los lugares más inesperados. Las redes de televisión competidoras interrumpieron su programación regular para transmitir lo que estaba sucediendo. Los comentaristas de noticias, normalmente elocuentes, se encontraban sin palabras para describir lo que veían. En los hogares de todo Brasil, familias enteras se reunían frente a sus televisores, muchos de ellos experimentando sus propios momentos de transformación espiritual. Los teléfonos en la central del canal no dejaban de sonar. Personas de todo el país llamaban para compartir que estaban experimentando sensaciones similares en sus hogares. Algunos reportaban sanidades, otros hablaban de una paz inexplicable que los había invadido mientras veían la transmisión. En las calles cercanas al estudio, una multitud comenzó a formarse. Personas que habían visto la transmisión en sus casas sentían la necesidad de estar más cerca del lugar donde estaba ocurriendo algo tan extraordinario. Algunos trajeron velas, otros carteles con mensajes de fe. La policía tuvo que ser llamada para mantener el orden, pero incluso los oficiales se veían afectados por la atmósfera de reverencia que emanaba del edificio. Mientras tanto, en el estudio, el tiempo parecía haberse detenido. Las luces brillantes del set de televisión, que normalmente creaban una atmósfera artificial, ahora parecían tener un brillo diferente, más suave, más natural. El aire acondicionado, que normalmente mantenía el ambiente frío, no podía competir con el calor inexplicable que todos sentían en sus corazones. Y Luciano Huck, el hombre que había comenzado la noche como un presentador seguro y algo escéptico, ahora estaba transformado. Sus ojos, cuando finalmente se levantó y miró a la cámara, reflejaban una humildad y una comprensión nuevas. Ya no era el presentador hablándole a su audiencia, era un hombre compartiendo un testimonio personal de transformación. La transmisión finalmente terminó, no con los habituales créditos y música animada, sino con un silencio respetuoso. Mientras las cámaras se apagaban una por una, nadie se movió de inmediato. Era como si todos quisieran preservar ese momento sagrado por un poco más de tiempo. En los días, semanas y meses que siguieron, ese episodio sería analizado, discutido y debatido. Expertos serían llamados para explicar los eventos, escépticos intentarían encontrar explicaciones racionales, y creyentes lo verían como una confirmación de su fe. Pero para aquellos que estuvieron presentes en el estudio esa noche, y para los millones que lo presenciaron a través de sus pantallas, ninguna explicación era necesaria. Habían sido testigos de algo que trascendía la comprensión humana, un momento en que lo divino había tocado lo terrenal de una manera innegable. El programa de esa noche cambió para siempre la televisión brasileña, pero más importante aún, cambió innumerables vidas. Fue un recordatorio de que, incluso en nuestra era digital y escéptica, todavía hay espacio para lo milagroso, para lo inexplicable, para lo divino. Las consecuencias de aquella noche extraordinaria se extendieron mucho más allá del estudio. En los días siguientes, comenzaron a llegar testimonios de todo Brasil. Personas que habían estado viendo el programa desde sus hogares reportaban experiencias inexplicables. En Sao Paulo, una madre relató cómo su hijo, que había estado en coma por 3 meses, abrió los ojos exactamente en el momento en que la Poma Blanca apareció en la televisión. En Río de Janeiro, un grupo de personas que estaba reunido en un bar viendo el programa experimentó una transformación colectiva. O dono do estabelecimento decidiu transformar o local en un centro de apoyo comunitario. Los medios de comunicación no sabían cómo manejar la situación. Periodistas escépticos intentaban encontrar explicaciones racionales. Algunos sugerían que todo había sido un elaborado montaje publicitario, pero los técnicos del programa, uno por uno, comenzaron a dar entrevistas confirmando la autenticidad de lo ocurrido. El técnico de iluminación, con 30 años de experiencia, dio una entrevista emocionada. En todos mis años trabajando en televisión, nunca vi nada igual. Las luces, elas simplesmente no obedecían a los comandos. Era como si tuviesen vida propia. La transformación de Luciano Huck fue quizás lo más impactante. En los días siguientes, el presentador canceló todos sus compromisos. Se retiró a una pequeña ciudad del interior, buscando entender lo que había experimentado. Cuando finalmente volvió a la televisión, 2 semanas después, era un hombre diferente. En su retorno, con lágrimas en los ojos, compartió, durante años,
pensé que tenía todas las respuestas. Me burlé de cosas que no entendía. Pero aquella noche, aquela noite mudou tudo. Sentí algo que no consigo explicar con palabras. Roberto Carlos, por su parte, mantuvo su habitual reclusión. Cuando finalmente concedió una breve entrevista, solo dijo, "Não fui eu. Foi Deus". Iu apenas estaba la como testemunha. La poma blanca se convirtió en un símbolo. Artistas crearon pinturas y esculturas representando el momento. En las redes sociales, personas compartían sus propias historias de transformación espiritual, todas conectadas de alguna manera con aquella noche. El hombre que se había levantado de la silla de ruedas se convirtió en una figura pública involuntaria. João da Silva, un ex trabajador de la construcción civil, viajó por todo el país compartiendo su testimonio. No busco fama, decía en sus apariciones. Solo quiero que las personas sepan que los milagros existen. Los efectos se extendieron incluso al ámbito académico. Universidades comenzaron estudios sobre fenómenos inexplicables en transmisiones en vivo. Psicólogos analizaban el impacto colectivo de experiencias espirituales compartidas a través de los medios de comunicación. En el estudio donde todo ocurrió, los empleados notaron cambios permanentes. El lugar donde la poma había posado se convirtió en un punto de referencia. Visitantes reportaban sentir una paz inexplicable al estar allí. Algunos empleados comenzaron a reunirse temprano para orar antes de comenzar el trabajo. La industria de la televisión brasileña también cambió. Los programas comenzaron a abordar temas espirituales con más respeto y menos sensacionalismo. Las burlas sobre fe y religión disminuyeron notablemente. Era como si toda la industria hubiera recibido una lección de humildad. Un año después, en el aniversario del acontecimiento, miles de personas se reunieron espontáneamente frente al estudio. Llevaban velas, cantaban himnos y compartían testimonios. Luciano Huck, presente en la reunión, ya no como presentador sino como uno más entre la multitud, compartió, "Aquela noite não foi o fim de algo, foi o começo". O começo de uma nova forma de ver o mundo, de entender que existen coisas que vão além da nossa compreensão. La historia continúa reverberando hasta hoy. En hospitales, escuelas, prisiones y hogares, las personas hablan de aquella noche como un momento en que lo divino se manifestó de manera innegable en la televisión brasileña. Para muchos, fue una prueba de que los milagros no están confinados a los libros antiguos o a las historias del pasado. Eles acontecem aquí e agora, cuando menos esperamos. Y quizás ese sea el mayor legado de aquella noche extraordinaria, el recordatorio de que lo sagrado puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento, transformando vidas de maneras que ningún guión podría prever. Hola familia. Hemos llegado al final de este video increíble. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que ha visto hasta aquí. Como hemos visto, fue un momento único en la televisión brasileña, donde Dios mostró su poder de una forma que nadie esperaba. Estoy muy feliz con todos sus comentarios y reacciones. Es increíble ver cómo esta historia ha tocado el corazón de tanta gente. Si sentiste algo especial viendo este video, compártelo con tus amigos y familia. Quiero agradecer especialmente a aquellas personas que se tomaron el tiempo de compartir sus propios testimonios en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.